Ecuador, 40 años de democracia. Ecuador conmemora este sábado, 10 de agosto, una fecha histórica, 40 años del retorno a la democracia con la posesión de un presidente electo en las urnas. Pero la estabilidad política no fue la característica de estas 4 décadas. Con Juan Carlos Aizprúa revisemos cuántos presidentes completaron sus mandatos en esta nueva era democrática. 40 años de democracia pueden ser mucho o poco tiempo, depende de cómo se mire. Lo cierto es que en las últimas 4 décadas, Ecuador debió tener 10 presidentes, pero han sido 14. Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga, Fabián Alarcón, Yamil Maguad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio, Rafael Correa y Lenín Moreno. No ha sido entonces la estabilidad la característica de nuestro estandarte político. Vamos a ver a continuación la primera parte de un breve repaso de nuestro último periodo democrático. Desde muy temprano en horas de la mañana se ha notado enorme afluencia de público interesado en dar su voto. Era un 29 de abril, pero de hace 40 años cuando los ecuatorianos regresaban a las urnas. Tiempos habían pasado desde la última vez, que había sido en 1968, antes de que los militares se instalaran en el poder por toda una década. La Comisión de las Fuerzas Armadas ratificar una vez más el plan de reestructuración jurídica del Estado, a fin de que el país entre cuanto antes en ejercicio pleno de la vida democrática y constitucional. Amplias eran las expectativas y la gente acudió masivamente a las urnas. De los 7 millones de ecuatorianos que éramos en ese entonces, solo podían votar poco más de 2 millones y le dieron el triunfo a Jaime Roldós Aguilera, empujados por su promesa de cambio y su discurso certero y de fuego. ¿Sabed qué es lo que reclaman en el Ecuador de 1978 los moradores de la mayor parte de los pueblos ecuatorianos? Agua, agua. Este es un país que tiene sed de agua y sed de justicia. Desde el 10 de agosto de 1979, desde ese primer momento a la nueva democracia ecuatoriana se le veía la quilla. La democracia no es perfecta, pero es susceptible de perfeccionamiento y por ello siempre será la forma condigna de existencia humana. Maniobras fraudulentas, intentos golpistas, calumnias y hasta el derramamiento de sangre fraterna aparecieron con la pretensión de cerrar el paso de la democracia. 1 año y 8 meses duró su mandato. Fue un 24 de mayo, luego de dar un discurso en el Estadio Olímpico Atahualpa, que Roldós moría en un accidente aéreo. Invoco la ayuda de Dios y del pueblo ecuatoriano para continuar la transformación social y económica iniciada por usted. Adiós, señor presidente. Y Osvaldo Hurtado asumía el poder de un país con problemas económicos que reclamaba abiertamente por las medidas que se adoptaban desde el gobierno. Hay varias leyes enviadas por el Ejecutivo a la Cámara de Representantes que establecen impuestos, no para los hombres pobres del Ecuador, no para los trabajadores, sino para los adinerados. Dan techo y empleo a nuestra gente. En 1984, León Febres Cordero llegaba al poder, en una campaña que en recta final lo enfrentó a Rodrigo Borja Ceballos. Cuando le entregué la documentación, ¿se acuerda, doctor Borja? Y se negó a aceptarla. ¿Se acuerda, doctor Borja? Míreme, pues, míreme. Fue un presidente de derecha, pero lo mismo que se reunía en Washington, en la Casa Blanca, visitaba a Fidel Castro en La Habana. En su gobierno hubo enfrentamientos con el grupo terrorista Alfaro Vive Carajo, organización que asaltó, secuestró y asesinó a civiles y uniformados.
Una de sus acciones más notorias fue el secuestro del banquero Naim Isaías, a quien mataron mientras se desarrollaba una operación de rescate. Las acciones contra Alfaro Vive redundaron en acusaciones de violaciones a los derechos humanos. En 40 años han pasado tantas cosas. En 1987, un grupo de militares secuestró al presidente León Febres Cordero en la base de Taura. General Vargas, ¿qué va a pasar con la democracia? La democracia la ha roto el presidente del Ecuador, no teniendo palabra de honor. Y en 1987, un terremoto hizo pedazos el oleoducto, interrumpiendo las exportaciones petroleras y agravó la ya difícil situación económica. En 1988, Rodrigo Borja Ceballos asume como presidente. Los problemas con que heredamos del país son tan grandes, tan graves, tan profundos, tan persistentes, que se requiere, como dije antes, una junta de médicos, y esto lo dije en la campaña electoral, para buscar las soluciones adecuadas. Durante su gobierno se dan las primeras grandes movilizaciones de la naciente Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que exigían un Estado plurinacional, territorios autónomos y mayores derechos para sus comunidades. Los 2 primeros años tuvo mayoría parlamentaria, pero a mitad de periodo perdió el control del Congreso. Y la política circular del Ecuador, donde todo, una y otra vez, se repite. 71 años tenía Sixto Durán Ballén cuando asumió como presidente de la República en 1992. Intentó implementar un proceso de modernización del Estado, pero más pudo la guerra. Su vicepresidente fue enjuiciado políticamente. El Congreso no tuvo los votos para censurarlo, pero igual Alberto Dajic renunció al cargo. En 1995, Ecuador se enfrentó militarmente al Perú en el Alto Cenepa. Allí las Fuerzas Armadas obtuvieron su primera victoria militar de la era republicana y el país se había cohesionado ante la agresión externa. Para Abdalá Bucaram, la tercera fue la vencida. Se postuló para la presidencia en 1988 y llegó a segunda vuelta con Rodrigo Borja, y lo volvió a intentar en 1992. A esas alturas, Bucaram ya tenía problemas con la justicia. En 1990, en el Congreso se intentó darle una amnistía y la sesión terminó en agresiones. Señor, que vean los medios de comunicación, señor. Soy atacado por la espalda por un diputado del PRE. Esto es una guerra. Cuando finalmente ganó en el 96, ofrecía un gobierno a favor de los pobres. Denunciaré todo lo malo que encuentre en mi gobierno. Seré el principal fiscal del mismo y aspiro que todos los partidos políticos, incluido el Partido Social Cristiano, me ayuden en el proyecto de gobernabilidad, porque los pobres del país nos necesitan. Pero su presidencia duró 5 meses y 2 días. Propuso la convertibilidad en el país de 4 sucres por dólar. Los legisladores declararon su incapacidad mental para gobernar y lo destituyeron. Señor presidente, 44 votos por la moción, 34 votos en contra de la moción, 2 abstenciones. Ha sido declarada vacante la presidencia de la República y el doctor Fabián Alarcón Rivera ha sido elegido presidente constitucional interino de la República del Ecuador. Ante la destitución de Bucaram, lo lógico era que asuma el poder la vicepresidenta Rosalía Arteaga. Pero en política la lógica escasea. La resolución que destituyó a Bucaram nombró a Fabián Alarcón como presidente interino, figura inexistente en la Constitución. Nuestra posición es absolutamente apolítica. Por la fuerza de las circunstancias, es una posición neutral.
Arteaga a su vez firmaba decretos asumiendo la presidencia. 5 días después, el 11 de febrero, el Congreso Nacional se reunía nuevamente para investir como presidente a Alarcón y Arteaga renunciaba al cargo. Lo primero que hizo Alarcón en el poder fue llamar a un referéndum para dentro de 2 meses. En mayo, un 54% de la población avalaba su designación presidencial y un 60% la destitución de Bucaram. Eran 14 preguntas. Entre ellas constaba el llamado a una asamblea constitucional. El gobierno de Alarcón cerró enfrentando al fenómeno de El Niño, que arrasó con la zona agrícola de la costa y dejando miles de millones de dólares en pérdidas.